grabando. Decía que si en cuestión de los temas anteriores, si hay algo que no quede claro, por favor coméntenme, ¿no? Para que no quede justamente no resuelto, que no quede así, ¿no? Como en el aire los temas, sino que sean comprendidos al 100%. ¿De acuerdo? はい。Arigato. Bien, entonces vamos a comenzar. Si me dan solamente un pequeño segundo que tengo que poner a cargar la compu, denme solamente 15 segundos y vengo de regreso. ¿Ok? Disculpen. Sí, está bien. Aquí estoy. Gracias por la espera. Bien, vamos a empezar entonces con la diapositiva de ahora. Tenemos aquí estos temas que vamos a intentar desarrollar. Primero que todo, tenemos una pequeña conversación, ¿ok? Una pequeña práctica de conversación. Y luego tenemos una estructura que vamos a intentar ver. No sé si alcanzamos hoy, pero es muy probable que lo veamos a más tardar el lunes. Entonces, tenemos aquí la estructura, perdón, de la ¿cómo se dice? De una conversación que suele ser una introducción a los temas, perdón, una introducción a los temas que vamos a ver durante estos días. Ahora, estas conversaciones, ¿no? Más que todo, también van a ser parte en algún momento también del examen. O sea, que no sé si recuerden, pero ya estamos como que acerca de hacer el segundo test, parecido al que hicimos la primera vez en Google Forms. Entonces se me hace muy primordial que tengan en cuenta algunas cosas, lo que nosotros vamos a ir viendo durante las clases, porque es muy probable que de allí salgan unos ejercicios, ¿no? Y más que todo, la gramática va a estar siempre, ¿no? Pero hay alguna parte de comprensión que es probable que se tome de algunos diálogos que ya hemos visto en clase, ¿de acuerdo? Entonces es necesario que se vea esto. El menú de hoy. Ujú. Yo no me ni, ¿sabes? ¿Sabes? Ahora vamos a ir viendo la primera. Yo aquí tengo este diálogo en el cual vamos a poner en práctica lo cuando vimos la parte de las partículas enfáticas. ¿Ok? Primero lo voy a leer yo y ya luego me gustaría que tanto Kendra como Caleb no lo repitan, ya que son los dos afortunados de la clase del día de hoy. Tenemos A y B y el diálogo dice lo siguiente. A, ちょっと待って。このピカチュウ、かわいいね。A、あ、帽子がありますね。うん。でも、とっても高いですよ。うん。この会話の意味をいいですか? ¿Se entiende は el significado? はい。¿Está い。 bien? はい。 A ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Que dice, este Pikachu está bonito. Ujú. Mm, ¿Lo están como vendiendo? Esta parte, ¿no? Aquí le añade a, que quien es la persona interesada en el Pikachu, añade Boshi ga arimasu ne. Boshi es esto. en ¿Qué la es? gorrita. Una gorra, ¿no? Entonces dice, tiene hasta una gorra, ¿no? Y la otra persona B está un poco apática, ¿no? De hecho, a la primera respuesta es la segunda respuesta, la tercera respuesta, después de que la persona A dice, me encanta, daisuki, daisuki significa me encanta. B dice, demo, tottemo takai desu yo. Takai no imi wa nan desu ka? ¿Está caro? Caro, ¿ok? Entonces,
Ok, es lo que hay que tener en cuenta aquí en el momento de ver este diálogo, ¿no? Que hay algunos elementos que están puestos en realce justamente con la intención de mostrar su significado. ¿Ok? はい。いいですか? はい。はい。 はい。 Ok, vamos a pasar a la parte de la repetición, Kendra y Caleb. うん。うんそれは、あ、ok. Entonces, A. Ok, Caleb eres A, Kendra eres B. Dos. Ok, perfecto. Ah, OK。あ、ちょっと待って。このピカチュウかわいいね。Kendra-san. eh, ああ、帽子がありますね。u, un, un, Ujú. ああ、大好き。demo, to, todemo, todemo, Totemo. takai, to, totemo, takai, des, yo. Ok. Hai. Ay, perdón, Voy. estoy nerviosa. Ah, disculpe, profe. La B, ¿cómo en qué tono se pronuncia bien, bien, bien? Ah, ok. ¿Puedes repetirlo? Mm. Es un, Vea, de sí, o puede ser un también de sí, pero con un tono así de aburridos, ¿no? Como que sí. En este caso es más el segundo, ¿no? ok. Arigato. Y- porque aquí lo que sucede es que una de las dos personas se interesa en este Pikachu. Probablemente están por la calle, no están viendo allí, ven una tienda donde está este Pikachu. Le dice, Chotomate, espera, espera. Kono Pikachu, kawaii ne, este Pikachu está bonito. Sí. Boshi ga arimasu ne. Mira, hasta tiene una gorra. Sí. Daisuki, me encanta. Demo, totemo takai desu yo. Pero está demasiado caro, ¿eh? Totemo takai desu yo. Totemo, así No, como lo vemos escrito, tiene un pequeño tsu, ¿no? En este caso, lo único que diferencia del totemo normal es que se pone un poquito más de énfasis. Totemo, ¿no? Como para enfatizar, pero mira mucho, mucho, ¿vale? sí, una preguntita un tanto de curiosidad. Sí. ¿Por qué el nombre de Pikachu está en katakana si es un personaje proveniente de ahí de Japón? Palabra que no existe. Entonces, como es inventada, se escribe en katakana. Ah, ok. Ujú. Entonces, más que es inventada, también vendría siendo un nombre propio, entonces peor aún, ¿no? O sea, no solamente es una palabra inventada, sino es una onomatopeya, por ejemplo, sino que además es un nombre, no de un personaje, entonces más aún en katakana. Ah, ok. De hecho, todos los nombres de los Pokémon están en katakana, pequeño detalle, para que lo tengan en cuenta. O si van alguna vez a Japón y van buscando la Pokémon, el Pokémon Center, ¿no? Esta tienda que hay de Pokémon, bueno, más de una. eh, Todos los nombres de los Pokémon están en katakana y la gran mayoría de nombres no corresponden a los nombres que los conocemos en español. Muchos tienen otros nombres en japonés. Yo creo que esto ya lo saben, ¿no? Pero es así. Pues habrá que investigarlo, sí. Sí. Bueno, a mí me gusta Pokémon, así que lo que usualmente hago es buscar los nombres en la página de Pokémon, de hecho. No simplemente cambias el idioma y ahí luego te aparecerían en japonés los nombres. Ahí. Ok, bien. Ahora, era un pequeño diálogo para recordar un poco el uso de las partículas enfáticas, ¿no? Sobre todo porque esta es una situación en la cual es necesario
ver el contexto de uso. Como aquí vemos, la partícula ne viene utilizada cuando pedimos una especie de confirmación al interlocutor, ¿no? O sea, lo que decimos es justamente esto, ¿no? Es bonito, ¿no? Tiene una gorra, ¿no? O sea, ¿lo ves? Entonces, mientras que la partícula yo es una partícula muy tajante en muchos contextos, más aún cuando se da justamente esta situación en la cual tenemos como una especie como de contradecir, ¿no? O de alguna forma dejar en claro nuestro punto de vista respecto a algo. Demo, totemo takai desu yo, como un poco cortando la ilusión de la otra persona diciendo, ok, sí, muy bonito, muy con gorra y todo, pero está muy caro. O sea, como diciendo, ni lo pienses, ¿no? No, está muy caro. ¿Vale? Sí, se le dice como con autoridad, ¿no? Por el yo. Es una conversación entre, no sé, un padre e hijo, ¿no? Probablemente. O un niño que ve esto. O entre amigos también, por ejemplo. O en pareja. Mil cosas. ¿Quieres cava? はい、いいです。Ay, Minasan. ay. Vamos entonces a ir viendo la siguiente diapositiva. Ok. A ver, aquí tengo un nuevo tema que es muy interesante porque vamos a ver cómo se estructura en español. Es una estructura que en español nosotros usamos mucho y que es interesante ver cómo es justamente la correspondencia en japonés. Tengo aquí la pregunta del título. ¿Quién me ayuda, por favor? Yo. Ujú, adelante. Mo benkyou shimashita. Acá. Sí, sí. Mo benkyou shimashita acá. Junto con el verbo en su forma pasada, mashita, una estructura que se utiliza para preguntar, ¿ya hiciste tal cosa? Por ejemplo, mo benkyou shimashita ka, ¿qué podría significar? Si ya estudiaste. Caso, eh, tenemos justamente la pregunta con el mo. Por ejemplo, mo heya o soji shimashita ka. Soji heya o soji shimashita ka. Y ahí tenemos la pregunta, ¿no? Justamente con la forma del verbo al pasado. ¿Y desu ka? ¿Hasta aquí se va entendiendo? はい。Sí, Mm, solo como que se le silencia el micrófono durante unos segundos. Ups, lo siento. Ese es un problema que estoy encontrando desde últimamente. A ver. Ahora, ¿cómo me escuchan? Se ¿Igual? escucha bien, solo que esperemos que no se le silencie o se le trabe. No, es que ya cambié digamos, la alimentación del audio. O sea, ya no son de los audífonos, sino ahora es de los micrófonos de la compu. Entonces, como que espero que eso cambie la situación. ¿Ok? Pero sí se escucha bien. Ok, はい、gracias. sí, se escucha bien. Bien, arigato. Tenemos entonces la pregunta una vez más. Hi. Mo benkyou shimashita ka? A esta pregunta podemos responder o sí o no, claramente, ¿no? Podemos decir, Hi, mo benkyou shimashita. ¿Sí? Ya estudié. O podemos decir, Iie mada desu. No, aún no. Mada. Mada significa aún, tal cual, y la vamos a utilizar para la respuesta negativa a la pregunta. ¿Ok? ¿Y desu Ok. ka? O sea, si yo les pregunto, mo kanji o benkyou shimashita ka? Si ustedes quieren decir que no, Iie mada desu. Aún no. Si yo les pregunto, a ver, si le pregunto a Caleb-san. Caleb-san, mo Final Fantasy o game shimashita ka? Made des. Mada. Madades. Mada desu. Hai, y desu ne. Arigato. Entonces, esa es la dinámica. O sea, no es mucha regla, solamente recordar, ¿no? Que el verbo en la pregunta con el mo
va a estar en la forma pasada. De lo contrario, no podríamos, no tendría sentido, porque el mo es una palabra barra adverbio de alguna forma que se traduce en español con la palabra ya, ¿no? De haber cumplido una acción. O sea, ya comiste, mo tabemashita ka, ¿ok? Entonces siempre va a requerir el verbo en su forma pasada. ¿Y desu ka? Hi. Hi. Ok. Y minasan, vamos a ir viendo entonces este pequeño diálogo. A ver, necesito a dos de ustedes. ¿Quién quiere ser jaja y quién quiere ser Ana-san? Esta es una conversación entre la mamá y Ana. Puedo ser Ana. Mm, tú vas a ser Ana-san, Kendra. ¿Y quién es jaja? Si quiere yo, profe. Ok, Jesús-san. Martín-san, no sé cómo llamarte. Martín está bien. Ah, ok, perfecto. Hi, onegaishimasu. Ohio, Ohio. Ima, Imayu, G, Des, Mo, Asagohan, O, Tabe, Mashtaka. Ie. Ma. Ie. Mada. Mada des. Mada des. Ujú. Doshite, Nihon. Nihongo no. Ku. Kurasu. Ga. Ari. Arimasu. Mm. ¿Yo? ¿Faltó? Arimasu yo. Ah, lo siento, no Mm, lo vi. no, no hay problema, es que estaba en blanco, ¿no? Mm, tenemos el diálogo. Ohio, Ohio. Ima, Juji desu. ¿Qué dice aquí? Ima, Juji desu. ¿Qué significa? Solo entiendo el IMA, lo demás no sé qué es. Juji está hablando de un horario. Ah, que ahora son las 11, las 11. Juji, Que ahora son las 10. las 10. Ok, las 11 sería Juichiji. Luego le pregunta, Mo, asagohan o tabemashita ka? Que si ya desayunó. Ok. ¿Qué responde Ana? Desayuno. Ie, mada desu. Que aún no. Doshite. ¿Por qué? Ok. Y la respuesta de Ana es, Nihongo no kurasu ga arimasu yo. Mm, Para el libro, por La clase de japonés. Mm, Nihongo no kurasu ga arimasu yo. ¿Cómo lo traducimos? Que tuvo clase de japonés. Arimas, presente. que está en clase de japonés. O porque que tiene clase de japonés, ¿no? Entonces lo da como una especie de por qué el hecho de todavía no haber desayunado, ¿no? Entonces la mamá le pregunta, jaja le pregunta, ¿Asagohan o tabemashita ka? Mo, ¿asagohan o tabemashita ka? Ie, doshite, nihongo no kurasu ga arimasu yo. Y utiliza la partícula yo, Ana, en la respuesta, como para enfatizar, ¿no? Capaz es una información que ya la mamá la sabía, pero se le pasó. Entonces, como que la típica respuesta, ¿no? A veces un poco con cierto tono de algunos hijos. ¿Ok? Nihongo no kurasu ga arimasu yo. No, como no te olvides que tengo clase de japonés, por eso que no pude desayunar. ¿Quieres ka? Hi. Ay, ay, Minasan, ¿las palabras quedan claras en el diálogo? la mayoría sí. ¿Sí? ¿Cuáles son los que no? Bueno, a veces me confundí con el Yuji. Pensé que decía, por alguna razón pensé que decía Ichi. Ah, eh, pero no, era justamente el de allí, ¿no? Justo después de las palabras y números.
A ver, si hubiese habido un kanji aquí, pues hubiese sido muy fácil de identificarlos. La que se trataba del número 10, por ejemplo. Pero ya que es hiragana, la confusión es un poquito a primera instancia, ¿no? Al momento de leer por primera vez. Ya luego uno de repente se da cuenta de que se trata de tal cosa. ¿No? Ima yuji desu. ¿No? Ahora son las 10, o son las 10 en este momento. Hasta gohan o tabemashita ka, ¿ya comiste? ¿Ya desayunaste, perdón? ¿Quieres ka? Y des. Ay, a ver, si no hay ninguna duda respecto a esto que hemos visto, vamos a dedicarle la clase de lunes a practicar un poco. Yo les tengo que volver a preguntar la parte del pago, ¿no? Lo siento si caigo pesado, pero es una cuestión que se nos pide por parte de gestión escolar. Así que, por favor, luego al terminar la clase, si, a no ser que ya lo hayan escrito de que ya pagaron, si ya aún no lo habían escrito y ya tienen la información de cuándo lo van a pagar o si ya pagaron, me comentan por favor porque yo tengo que actualizarlo en la lista de asistencia. Esto es porque no van a esperar a hacer el conteo final para ver si el grupo continúa sólido o no. Ya saben que esa es una situación que ya hemos visto, no en el sentido que ya les he explicado. Cuando los grupos tienen menos de 12 integrantes de reinscritos, o sea, oficialmente, están en riesgo y deberían como que tomarse medidas. Una de estas medidas a veces es simplemente acuerdos entre los alumnos y el profesor o entre Marquesa y el profesor muchas veces. Eh, pero cuando ya está muy bajo, lo que se tendría que hacer es fusionarlo con otro grupo o de plano, cada uno, ¿no? Se les da opciones de grupos que están vigentes y ya cada uno ve cuál horario se le maneja mejor, ¿no? Porque el grupo en ese caso se debería disolver. Pero no lleguemos a ese extremo, o sea, no creo que nuestro grupo llegue a ese extremo, pero por eso necesito saber la información, ¿no? Para que ahora ellos el día de mañana cuando revisen las listas, vean, ¿no? Si claramente el grupo va a necesitar alguna modificación o no en ese aspecto y ya no esperar hasta la siguiente semana, ¿no? Y movernos de consecuencia, ¿de acuerdo? Ok, sí. Hey, minasan arigato. Muchas gracias por su comprensión y colaboración y nos vemos el día lunes. Mataraishu, Mataraisho. mataraishu. Arigato. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao, chicos.